verdad que se trata de un gran título Hola que a chicos, los chicas. amantes Bueno, del aquí género tenemos les encantará. Y el, más todavía si el eres un juego fanático de de los juegos de curiosidades. Supermassive, como Bueno, curiosidades hicieron más con bien. Until Dawn. Vale, La aparte historia de las cosas completa que de Mass podamos Medan, conseguir y disfrutar dentro del juego, explicada sin duda, una en de las español, mejores cosas que Aura tiene Man of Medan Medan es y su Oro Manchu. historia, que al menos Así si que, llegara bueno, a vamos a comenzar sorprender ya. tanto, no deja de ser muy interesante y que si el miedo o la falta de búsqueda te ha impedido buscar los secretos, estoy seguro que habrás dejado cabos sueltos sin todavía haberlos atado, dejándote por tanto la historia por medio contar. Por eso mismo, a petición de muchos usuarios y por gusto propio, os hablaré de la leyenda de Man of Medan, o más bien del suceso de Louran Medan, que es una historia real. O al menos el mito sí que existió, pero que siempre quedó en el aire los sucesos extraños que llegaron a producirse. Por eso mismo os detallaré todo lo ocurrido para que lo entendáis mucho mejor. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos. Soy Ray Snake Eyes. Y es que ya me lo decía mi madre, no te cases tan pronto porque luego llega el arrepentimiento. Bien, la historia gira en torno a un buque de carga neerlandés, pero que está en posesión de los Más o menos. americanos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ellos realizaban una parada a China en Manchuria, y todo indicaba que se dirigieron a unas plantas de depuración en la localidad con vuelta hasta San Francisco. El problema es que la planta de depuración de aguas era realmente una tapadera para una instalación militar enemiga. Allí consiguieron un cargamento especial que iban a llevarse a su país llamado Oro Manchu. Lo más llamativo de la operación es que para ser un simple barco de carga había militares dentro de él. Y claro, esto era debido porque lo que iban a llevarse no se trataba de un género sin más. Resultaba que ese oro manchú era una investigación sobre la utilización de productos químicos en el campo de batalla para posiblemente guerras futuras. Y esto precisamente el ejército de los Estados Unidos acabó sabiéndolo. Por eso mismo fueron hasta allí, a la planta de depuración. Y un científico del lugar aceptó descifrar parte de su investigación si llegaba a recibir una inmunidad en Estados Unidos. Por eso mismo el ejército accedió a ignorar sus crímenes de guerra a cambio de esa información. Y con esto se llevaron dicha carga. Esas cajas de oro manchú estaban llenas de cristales dentro de unos sacos de arpillera, y que se trataba de mercancía muy peligrosa, pues eran inestables al disolverse. El oro manchú lo que hacía directamente a los seres humanos era hacerlos alucinar, tener visiones y ver cosas que realmente no estaban sucediendo. Por lo tanto, confundirte para volverte completamente loco. Aparte, dichas visiones eran horribles, tanto que te hacían al completo no saber diferenciar de la realidad con la propia alucinación. Pero lo peor de todo esto es que lo que tú estabas viendo era producto de tu propia imaginación, proyectándose figuras o personas que tú habías conocido, o incluso con tan solo haberlo visto por segundos, como suele suceder con los sueños, para que tú desvaríes entrando en una severa paranoia. Por eso se trataba de un arma extraordinaria como para lanzar esos compuestos en mitad de una guerra, para que todas las fuerzas enemigas acaben locas y matándose entre ellas sin ni siquiera haber hecho nada para combatir contra ellos. Por eso mismo el ejército estaba muy interesado y custodiaba la mercancía. Ok, por si fuera poco, también transportaban ataúdes de diferentes tamaños, lo cual era escalofriante ya que había de diferentes tamaños, pero lo sorprendente es que estaban completamente encadenados. Realmente lo que había en su interior era un resultado de experimentos humanos realizados por una fuerza enemiga durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente ideados por nazis. Lo que sí estaba claro es que lo ocultaban para mantener en secreto los cuerpos mutilados. En esa noche, unos militares antes de partir de regreso a casa estuvieron divirtiéndose por el puerto o simplemente haciendo tiempo en mitad de sus actividades, como intentar conocer su propio
futuro o incluso jugar a dar puñetazos en una máquina. Y bien, aparte, esos jóvenes estuvieron consumiendo alcohol y teniendo sus propios problemas económicos porque uno de ellos le llegó a prestar dinero y cansándose de esperar a que se lo devolviese, su superior se enteró de esa trifulca y por lo tanto les encerró en un calabozo por desobediencia durante 10 días en una de las celdas dentro del barco. En mitad de ese viaje hubo una gran tempestad, volviéndose bastante violenta, lo suficiente como para desviar el rumbo del barco en mitad de la noche. El problema de esto es que ante el desconocimiento de todos ellos, un rayo alcanzó al barco en uno de los compartimentos como fue la bodega, con tal mala suerte que golpeó a unos cables eléctricos dejándolos partidos. A todo esto había que sumarle que el cable roto entrando en contacto con un charco de agua por una fuga que había en el suelo provocó una reacción química en las cajas que transportaban el oro manchú, produciendo que los gases se comenzaran a propagar por todo el barco sin que todos los tripulantes lo supiesen. Ellos sabían perfectamente lo que transportaban, pero de momento no lo habían vivido en sus propias cabezas. Y como nadie fue a investigar si estaba todo en orden, siguieron su rumbo sin saber lo que en las próximas horas pudiera desatarse. Precisamente tiempo después, los soldados, inhalando esos gases del oro manchú, se empezaron a encontrar mal, incluso pensando que se trataban de fatigas de combate, sintiéndose cada vez peor. Algunos en cambio decían que incluso habían visto alguna presencia fantasmal por la bodega, y que les daba muchísimo miedo bajar hasta ahí, ya que justamente es donde más gas había en consecuencia de aquellas cajas. Y por esa misma razón, con picardía, muchos de esos soldados se intentaban escaquear de la vigilancia porque lo pasaban realmente mal por el miedo de encontrarse con un fantasma. De pronto, cuanto más avanzaba la noche, más la gente empezaba a delirar, e incluso para su asombro, encontrándose a tripulantes muertos. Lo que precisamente comenzaba a alarmar es que no había signos de violencia, pero sin embargo todos al morir tenían algo en común: encontrarse con un rostro de terror en sus propias caras. Parecía que todos ellos habían muerto del propio miedo de la situación. Y en efecto, la alucinación era tan fuerte que morías directamente de un susto, produciendo un paro cardíaco. Un soldado, a consecuencia de una alucinación, se lanzó al agua y tuvieron que echar el ancla para estar un gran tiempo intentándolo buscar, pero la situación era completamente insostenible. Casi todo el equipo estaba contaminado por aquellos gases y era prácticamente imposible saber qué es lo que era cierto y qué no, porque incluso ese gas te hacía ver a tus propios amigos como demonios o criaturas, a los que por temor los atacaban, pero que sin embargo estaban matándose entre sí. Por eso mismo, un operador llamó rápidamente por radio para pedir ayuda urgentemente, pero por desgracia nada más pedirla se quedaron sin luz. Finalmente, un avión de reconocimiento y rescate, el nombrado B-29, llegó en su ayuda, aunque no contarían con que los propios militares del barco, por consecuencia del oro manchú, pensaban que ese avión era del bando contrario en mitad de una guerra y empezaron a atacarlo, y por consiguiente, abriendo fuego contra ese avión, lo derribaron por completo con su artillería, quedándose hundido en el mar. Ya prácticamente a estas alturas estaban todos muertos, pero los chicos que fueron previamente encerrados por su conducta despertaron sin saber qué es lo que estaba sucediendo, hasta que se pusieron a investigar, horrorizados por la masacre que había dentro del barco, y que sin tener una explicación finalmente también pasaron por lo mismo tarde o temprano, sufriendo una auténtica pesadilla con aquello que ya conocían, y matándose entre ellos dos por culpa de una alucinación. Finalmente ese barco, el Ouran Medan, quedó perdido y encallado en mitad del Pacífico. Bien, en la actualidad, unos jóvenes deciden alquilar un barco conocido como el Duque de Milán, a cargo de su capitana llamada Fliss, para realizar una ruta, aunque realmente no le habían contado toda la verdad. Estos 4 chicos, dedicándose a vender souvenirs y objetos de sus escapadas, tenían las coordenadas de un lugar para conseguir el oro manchú, creyendo ante su ignorancia que se trataba de un tesoro físico, correspondiente a un avión hundido Bueno, un durante tesoro la farsa. Segunda Guerra Me ha Mundial, dicho. al que querían visitar.
Conrad, uno de aquellos chicos, había conseguido dicha ubicación y tras convencer En a vez su de un capitán, tesoro, más aunque bien con el riesgo que supone usurpar un pecio no declarado, una droga, se pusieron a un tipo de investigar en droga. aquel avión estrellado. Y aunque localizaron unos objetos que tendrían cierto valor, también Un tipo de detectaron que droga habían balas dentro del avión y varios que era cuerpos de los oro pilotos, manchú. porque efectivamente se trataba del mismo avión de rescate que fue derribado a consecuencia de las alucinaciones del barco que transportaba Que el se oro sentía la manchú. cabeza En mitad de esa a actividad, un alucinaciones. pequeño bote que pasaba cerca de su barco se chocó con el cable que ellos habían conectado al avión Que veías como cosas ahí medida de precaución, utilizando que una no eran boya para reales. alertar de que había algo ahí abajo. Y tras el choque separaron la Como un cabeza del monstruo. avión estrellado. Aquellas personas Un tenían monstruo una apariencia de calavera sospechosa y mucho ese. menos se El monstruo trataban ese de de dos guardacostas. cabezas. Así que cuando les intentaron avisar de que tuvieran más precaución, ellos se Como fueron el sin hermano de más. Bra. Al subir de vuelta al barco, sin llegar a convencer a su Que la mitad de capitán la cara por estaba tratarse de toda una actividad destrozada. ilegal, deciden descansar. Pero durante la noche Que parecía un son zombie. asaltados por tres piratas que curiosamente se trataban de los que habían visto antes. Cuando dos de ellos estaban sumergiéndose en el pecio y que aquellos extraños que los han secuestrado intentan ponerse en contacto con sus familiares para pedir un rescate a cambio de una suma de dinero. Aparte, les quitan O la como. tapa de distribución del barco para que así dejase de funcionar y evitar un plan de O, escape o improvisado por como el parte de los capitán de los chicos. malos. En mitad Que de se su llama secuestro, Awesome. al buscar pertenencias de valor, ellos se hacen Que con tiene la hoja de también las coordenadas del oro un manchú poco. y parecen interesarse mucho más por ello. Así que Un cambiando por cambio. completo de planes, teniendo a los chicos amenazados, viajan Un hasta cambio. ese La mitad punto y se de Bra encuentran con un barco de y la otra grandes mitad de Ale, creo. dimensiones apalancado y sin actividad aparente. Efectivamente, se trataba No, del bueno, buque más de bien carga que quedó perdido era de hace Bra. más de La 70 cara era de años Bra. y se La meten que tenía todos Awesome. obligados dentro de Cambiada. él, sin saber ni siquiera que el oro manchú es realmente un gas y que ese barco Y aún por sigue último, emitiendo la esa mujer que cantaba. contaminación, Que también estando estaba. todos dentro de él, están inhalando constantemente esas toxinas que poco a poco con el tiempo les hacen ver Como esa mujer. alucinaciones. Lo curioso de esto es que estas apariciones no son compartidas, por lo tanto, las ilusiones solo las ve la propia persona y nunca hay varias para todos los integrantes, aunque estén todos juntos en un mismo lugar, lo cual te hace todavía perder la cabeza con mucha más rapidez. Por eso mismo los chicos intentan escapar de los piratas y recuperar como sea la tapa de distribución, para intentar escapar de esta cárcel del horror y volver a su propio barco. El problema, como sabéis, es que están expuestos todo el rato a ver cosas sin sentido, incluso lugares macabros ilusorios sin darse cuenta de que están en algo ficticio. Por eso deben intentar tomar aire fresco, no perder la cordura o utilizar máscara de gas del propio ejército para así evitar volverse locos y dañar por accidente a sus propios amigos durante toda la noche. Finalmente, en mitad de todas estas experiencias y malas situaciones al límite, se dan cuenta de que están en el Ouran Medan y que el oro manchú no era lo que ellos en un primer momento pensaban. Por lo tanto, los piratas encerraron a los 5 jóvenes dentro de una sala para que así no les dieran problemas. Pero ellos, gracias a una distracción y encontrando un conducto de ventilación, aprovecharon este desliz para así escaparse de ellos. Por eso, a la par de avanzar mientras los piratas les pisan los talones en mitad del barco, deben intentar recopilar información necesaria para concienciarse de que todo no es real. En cambio, a los piratas no les esperaba un buen futuro, pues el líder acabó obsesionándose demasiado con el oro, incluso llegando a matar a su propio subordinado, y que para su buena suerte el otro pirata es ayudado por nuestros amigos gracias a un reciclador para que pudiese respirar aire limpio. Ellos piensan que encontrar la torre de comunicaciones era perfecto para avisar por radio a que vengan a por ellos, y que ante a su asombro funcionaba todavía la línea por el ancho militar, pero no se trataba de una buena idea, ya que como conclusión, el oro manchú era un arma secreta del ejército de los Estados Unidos y por lo tanto si ellos llegan a saber que su secreto perdido era desvelado por unos inocentes chicos después de 70 años, lo más seguro es que acabasen por fusilarlos o encarcelarlos para que el ejército no corriera el riesgo de que salga a la luz toda esta información. Así que cuando llegaron a la torre de la radio, lo que hicieron una vez la hayan activado
hizo fue callarse para que así los militares no tuvieran constancia de ello. Por lo tanto, con mucho cuidado esquivando las locuras de Olson, el líder pirata, y tampoco de caer en paranoia, se hacen con mucho cuidado con la tapa del distribuidor que les habían robado y tratándose de la única vía de escape para que en la mañana siguiente pudieran irse del barco en paz, sobreviviendo todos ellos y así volverse al duque de Milán, aunque por suerte o desgracia con las manos vacías. Bien amigos, esta es la historia de Man of Medan. Espero que os haya gustado para los que no conocíais el título y espero que os haya resuelto ciertas dudas de su historia. Nos vemos pronto con más contenido y ¡chao! Bueno chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Compártelo con sus amigos, dale like, suscríbanse a mi canal de top de juegos de Kevin. Y bueno, y dejar algunos comentarios qué les pareció. Y bueno, pues hasta mañana, ¿no? Hasta el próximo, que sería el sábado. En el sábado contaré con más vídeos. Y dale a la campana para que te llegue todos mis vídeos. Por cierto, tengo vídeos en el top de juegos de Kevin. Tengo vídeos en Umbrella Kevin. También tengo vídeos en el Kevin Santander. Y bueno, ahí está todo. Pues si queréis ver los 3 vídeos esos, los 3 de mi canal, por si queréis verlos. Hay vídeos ahí en los 3 canales. Así que, bueno, os quiero mucho y cuídense bien. Adiós.